Buenas tardes. Es un gusto para la Cámara de Comercio Exterior llevar adelante este webinar Doing Business in Uruguay. Para ello contamos con y agradecemos muy especialmente la presencia de Fabiola Bordón, gerente de Mon Group Paraguay. Este evento se suma a las acciones que viene realizando la Cámara de Comercio Exterior, promoviendo y acompañando el proceso de internacionalización de las empresas. Así que es un placer, agradecemos su presencia, vamos a mantener los micrófonos silenciados y con posterioridad a la presentación de Fabiola podrán hacer las preguntas por chat o directamente levantando la mano. Muchas gracias. Fabiola, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Como bien me presentó Claudia, soy Fabiola Bordón, gerente del estudio MON aquí en Paraguay. En esta tarde vamos a presentar una presentación sobre haciendo negocios en Paraguay. ¿Puedo compartir mi pantalla o van a compartir alguna otra cosa más? No, ¿Puedo no, compartir mi pantalla? Perdón, Claudia, ¿puedo seguir o vamos a presentar algún video? No, 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 te esperamos. Con todo gusto que puedas compartir tu presentación. Ya, bueno, entonces empiezo. Bueno, esa está la presentación de Haciendo Negocio en Paraguay. Vamos a estar hablando sobre la forma de hacer negocio en Paraguay, que tendrá la forma del ingreso del capital social, los tipos de sociedades que tenemos aquí en Paraguay, que son las SA, la SRL. Muy recientemente tenemos las empresas por acciones simplificadas, que también es una nueva figura de la personería jurídica. Bueno, aquí tenemos lo que refleja nuestra Constitución Nacional en sus artículos 42 y 107, que consagra la libertad de asociación con fines lícitos y el derecho de toda persona a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia. Es decir, cualquier actividad comercial que una persona física o jurídica desee desempeñar en Paraguay. Estas disposiciones establecen el marco dentro del cual debemos introducirnos al estudio de las sociedades. Lo digo textualmente lo que está plasmado en la Constitución Nacional del Paraguay. En efecto, si bien es cierto que una sola persona física puede perfectamente dedicarse a la actividad económica de su preferencia, también debemos tener presente que varias personas pueden colaborar y participar realizando en conjunto una determinada actividad. Es lo que es las sociedades en Paraguay, las SA, SRL, y también, como les comenté, las empresas por acciones simplificadas. Esta colaboración puede consistir incluso en conductas y prestaciones diferentes, arrimando uno de los partícipes dinero en efectivo. Esto se refiere al capital social, que puede ser en dinero, en efectivo, también puede ser en especie, un inmueble. Eso también compone parte del capital social de una sociedad o de una persona física. Un tercero determinado, servicios, etc. Esta colaboración o coparticipación es protegida y reglamentada
por el ordenamiento jurídico, recibiendo el nombre de sociedad. De estas consideraciones preliminares puede ya percibirse la enorme importancia de las sociedades en la vida actual, ya para que después ya pueda cada empresa dedicarse a la actividad a que pueda acogerse. El desarrollo económico de nuestro tiempo impone la necesidad a las grandes empresas, ya sea puede ser banco, supermercado o puede ser alguna industria, de estructurarse bajo la forma de sociedad, debido a que la reunión de los grandes capitales necesarios para su constitución solo puede lograrse a través de la asociación de una pluralidad de personas. Digo bien. Bueno, con relación a los tipos societarios y otros contribuyentes, como les había comentado, tenemos la sociedad anónima, hoy día lo estamos llamando por acciones. Anteriormente, los accionistas no era necesario que estén nominados. Hoy día sí, ya no tenemos acciones al portador, sino que cada acción tiene el nombre del titular de esa acción. Entonces, hoy día lo estamos llamando sociedades por acciones, pero siempre lo conocen como sociedades anónimas todavía, ¿no? Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, también la empresa individual de responsabilidad limitada, que es para una sola persona, y la empresa unipersonal. Los tipos de sociedades que son las más habituales, hoy día se están constituyendo, son las sociedades anónimas y la de responsabilidad limitada. Más adelante también digo en mi presentación las empresas por acciones simplificadas, pero que esta nueva persona jurídica es muy nueva aquí en Paraguay. Hace un año aproximadamente que esto se ha reglamentado. Hoy en día en Paraguay, estas sociedades por acciones simplificadas o empresas por acciones simplificadas lo están haciendo también ya de manera más ágil. Bueno, con respecto a las sociedades en general, vamos a hablar aquí sobre las SA y sobre las SRL, que son la manera más tradicionalmente constituida aquí en Paraguay. Tanto las SRL como la SA requieren al menos de 2 socios o accionistas, sin importar si son personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, con o sin permiso de residencia. Es decir, que un extranjero puede constituir aquí en Paraguay como accionista, no así como un director o representante legal. Si bien quiere ser director o representante legal de su empresa, de su sociedad, debe sacar o obtener su residencia permanente en el país. Bueno, siguiendo que no existen requisitos exigidos de nacionalidad o residencia, extranjeros no residentes y sociedades extranjeras puede detentar el 100% de las acciones en una SA. Para las SRL se establece un máximo de 25 socios, en tanto para las SA no existe un máximo de accionistas. La legislación no establece una participación mínima que deba detentar cada accionista. Es decir, si tiene 2 acciones, si el paquete accionario o la participación accionaria de una SA o de una SRL, una persona puede tener el 90% y la otra persona el 10%, o puede tener el 1% y la otra persona el 99%, pero debe ser a partir de dos socios, como bien lo dice aquí. Es posible que un accionista detente un porcentaje muy sustancial de las acciones y el otro un porcentaje mínimo. Es lo que le venía diciendo. Bueno, con respecto a lo que es la administración y representación está a cargo a más de un gerente para las SRL y de uno o más directores para las SA. Bueno, como les dije, para la administración de este tipo de sociedades y también para la EA, tiene que ser paraguayo o un extranjero con residencia permanente en el país.
Esas son las condiciones que tenemos en nuestra reglamentación para las sociedades o para estos tipos de empresas. Los administradores, gerentes, pueden ser extranjeros, deben contar con permiso de residencia. Eso es lo que le venía diciendo, que deben tener el carnet de residencia permanente en el país si quieren administrar la sociedad o ser partícipe del miembro del directorio de la sociedad. Los directores pueden ser reelectos indefinidamente y su designación es revocable en cualquier momento por resolución de la Asamblea. Bueno, estas son las juntas que se tienen en las asambleas, en la reunión de los accionistas, que lo pueden hacer por una asamblea ordinaria, que las asambleas ordinarias lo hacemos en forma anual, que es para presentación de balance. Esto se presenta aproximadamente, tenemos que hacer en el cuarto mes del año, que es en abril. Los administradores responden en forma solidaria e ilimitada ante la sociedad, los accionistas terceros, por inejecución o mal desempeño del mandato, violación de la ley o de los estatutos sociales, y perjuicios causados por dolo, culpa grave y abuso de facultades. Bueno, esas son las responsabilidades que puede tener un representante legal, un director o un gerente dentro de las sociedades. En cuanto al capital social, no se exige un capital mínimo para la constitución de una sociedad o sucursal. El capital debe suscribirse íntegramente en el acto constitutivo. Bueno, pueden hacerlo también en efectivo o con bienes. Los aportes en especie también deberán integrarse totalmente en el acto constitutivo. En las SRL, los aportes en dinero deben integrarse en un 50% mínimo en el acto constitutivo y completarse en un plazo de 2 años. La integración del 50% se acreditará mediante el comprobante de su depósito en el Banco Nacional de Fomento, que es un banco local en Paraguay. Estos fondos no podrán disponerse hasta tanto se termine el trámite de constitución de esta sociedad, que son las SRL. Es decir, el 50% de su aporte en dinero lo debe depositar en el banco. No así para las SA. Las SA no tiene esta exigencia. Si el capital social es en dinero, nuestra reglamentación no exige que las SA tengan que depositar su dinero en el Banco Nacional de Fomento, que es un banco de plaza aquí en Paraguay. Bueno, siguiendo. No existe un porcentaje mínimo de integración exigido para las SA. O sea, no existe, no hay un capital mínimo para que puedan integrar los accionistas. Pero lo más recomendable es, para decirle un número, lo más recomendable es $10.000 para el capital inicial. Eso es lo más recomendable, ya que va a tener más confianza y efectividad al momento de que tenga que la sociedad apertura una cuenta bancaria, por decir que es el dinero que dispone como capital. El aumento de capital de una SA o de una SRL requiere el acuerdo de los accionistas, siendo necesaria una modificación de los estatutos sociales de la sociedad e inscripción de la misma en los registros públicos, lo cual implica prácticamente los mismos trámites y plazo que el trámite de constitución de una sociedad. Bueno, es decir, cuando se constituye la sociedad, se prepara el estatuto social. Ya puede ser, como venía diciendo, pueden ser accionistas extranjeros, personas físicas, o puede ser persona también jurídica. Pero tiene que tener arraigo una persona local aquí de Paraguay, o en su defecto puede ser un extranjero con residencia en Paraguay para que pueda presentarse y inscribir este tipo de sociedades.
Los trámites de esta sociedad aproximadamente en los registros públicos, ya desde el borrador de constitución, que lo hace el escribano, luego ingresa el borrador o ya bien el estatuto social para su inscripción en los registros públicos. Esto tiene un trámite aproximadamente, por decirlo, de 2 meses. Bueno, formalidades de las SA para tener en cuenta. El funcionamiento de la SA está sujeto a mayores formalidades que el de una SRL. ¿Por qué? Las SA requieren asentar en libros de actas las decisiones de sus administradores y las resoluciones de las asambleas. Es decir, las SA deben tener sus libros societarios y deben estar rubricados, que más adelante en una presentación les voy a indicar cuáles son los libros de las SA. Bueno, convocar por periodos diarios a asambleas anuales que asista el 100% de los accionistas. En este caso, para la SA, la convocatoria de las asambleas anuales, como le dije, que son en el cuarto año del mes, sí, en el cuarto mes del año, perdón, en el cuarto mes del año, que es en abril. Durante ese periodo, durante ese tiempo, en caso que las SA estén conformadas por accionistas extranjeros y el accionista extranjero no está aquí en Paraguay y no va a participar de la junta o de la asamblea, lo puede hacer con una carta poder a un representante que pueda firmar el acta y pueda asistir a la asamblea con derecho a voto. Bueno, eso es un requisito para que tengan en cuenta, que no es necesario que la persona extranjera esté aquí en Paraguay siendo accionista. Bueno, designar síndicos. Designar síndico es la asignación para las SA. Es una figura muy importante y exigido para las SA que tengan un síndico, que es la persona que va a verificar si la sociedad está en función, si está en correcto funcionamiento con respecto a las legislaciones tributarias. Si las sociedades presentan en tiempo y forma su balance, sus impuestos y pagan. Bueno, esto más bien el síndico tiene que ser una persona idónea. Preferentemente tiene que ser un contador, porque el contador es el que va a poder dar lectura a los balances y poder considerar si está conforme a los registros contables propiamente de la legislación en Paraguay. Bueno, elegir periódicamente un nuevo directorio. Es decir, en estas asambleas de la SA todos los años, en abril, en el cuarto mes del año, es cuando se nombra a los miembros del directorio, que va a ser el síndico y va a ser un director o un vicedirector. Bueno, esos son todos los años, se debe asignar o se puede renovar los mismos miembros del directorio que fue el año pasado. Pueden continuar. O si quieren cambiarlo también, pero eso luego lleva todo un cambio, porque se deben cambiar en todos los lugares, en todos los organismos nacionales, ya sea en la parte tributaria, en la parte de nuestra administración tributaria, en los bancos, porque si van a cambiar a un director, se debe cambiar el firmante de la sociedad, que va a ser un director o un representante legal. Bueno, esos son todos trámites burocráticos que se deben tener en cuenta al momento de cambiar al director. Sus administradores deben reunirse periódicamente o al menos ocasionalmente cuando las actividades sociales lo requieran. Esto ya depende de los accionistas, si ellos quieren reunirse o tienen un tema extraordinario que ellos quieren enfocar. Para lo tanto, ellos pueden llamar a las convocatorias de asamblea. Realizar anualmente memoria de directorio, balance e informe del síndico. Esto es lo que se hace en la asamblea ordinaria en abril de cada año.
Bueno, Abogacía del Tesoro es un departamento dependiente del Ministerio de Hacienda. Este departamento fiscaliza las sociedades y en especial a las SA. Bueno, cuando las SA se constituyen, lo que tienen que hacer, lo que se debe hacer es comunicar, inscribir la sociedad, comunicar la inscripción de la sociedad en Abogacía del Tesoro. Si bien no lo hace, esto está sujeto a multa. También a este departamento debe comunicar su asamblea ordinaria, extraordinaria. También si tienen transferencia de acciones, también deben comunicar en Abogacía del Tesoro. Se puede hacer una transferencia de acciones. Una sociedad anónima puede componer con accionistas nacionales, para que sea un poco más rápido el trámite. Después se puede hacer la transferencia de acciones de los accionistas locales pasar a los accionistas extranjeros. Bueno, ¿qué hay que hacer en ese momento? Al hacer el traspaso de las acciones se debe comunicar en Abogacía del Tesoro esas transferencias de acciones, porque pasa a ser el titular un accionista extranjero y se comunica quiénes son los beneficiarios finales, ¿verdad?, de esa sociedad, quién es el accionista. A eso le interesa saber a este departamento del Ministerio de Hacienda, Abogacía del Tesoro. Bueno, de los síndicos. Ya hablamos un poquito de, de la figura importante del síndico en las sociedades anónimas. No así, para la SRL no rige esta obligación. La fiscalización de la dirección de administración de la sociedad está a cargo de uno o más síndicos, pueden ser titulares o también suplentes, designados con carácter personal e indelegable. Los síndicos deben ser idóneos para el control que le corresponde ejercer sea eficiente, atendiendo a la importancia y complejidad de las actividades de la sociedad. Es decir, el síndico debe conocer todo lo que es impuestos locales aquí en Paraguay, si está conforme a los registros contables de su balance. Deben estar domiciliados en la República del Paraguay y deben ser hábiles para el cargo. También los síndicos tienen que ser un paraguayo o también un extranjero con residencia. Porque, ¿qué pasa? Que el síndico forma parte del directorio de la sociedad, de la SA. Los estatutos establecerán el plazo por el cual serán designados los síndicos, hasta un máximo de 3 ejercicios, sin perjuicio de su obligación de desempeñar el cargo hasta que sean reemplazados. Bueno, esto como lo dije en la asamblea ordinaria, esto se puede cambiar también, se puede asignar a un nuevo síndico o puede continuar. Pasa que cuando se constituye la sociedad debe constituirse con los accionistas, quién va a ser el director, quién va a ser el síndico. Todo eso se debe tener en cuenta al momento de constituir una sociedad anónima, una SA. La asamblea de accionistas deben dejar sin efecto su designación sin que esta facultad sea susceptible de limitación. Los síndicos titulares serán reemplazados por los suplentes en caso de vacancia temporal o permanente. No siendo posible la sustitución, el directorio convocará de inmediato a la asamblea para que haga la designación a fin de completar el periodo. Bueno, esto en caso de que tengan que pasar ahí, se hace un cambio de síndico del titular, pasa el suplente. El síndico impedido para desempeñar sus funciones cesará de intervenir y dará aviso al directorio dentro de los 10 días. Bueno, la figura del síndico en una SA es muy importante, es quien lleva la administración también y el control de esta sociedad. La función del síndico será remunerada. Si la remuneración no estuviera determinada por los estatutos, lo será por asamblea. Los síndicos son ilimitados y solidariamente responsables por el cumplimiento de las obligaciones que las leyes y el estatuto les impone. Su responsabilidad será efectiva por decisión de la asamblea. La decisión de la asamblea que declare la responsabilidad importa la remoción del síndico. Bueno, esto es con respecto a la administración de la sociedad.
También son responsables solidariamente con los directores por sus hechos u omisiones de estos. Cuando el daño no se hubiera producido, si hubieran actuado de conformidad con las obligaciones de su cargo. Bueno, eso es respecto a la administración, la responsabilidad que tiene el síndico y el director, quienes son los administradores de la sociedad. Bueno, ¿quiénes pueden ser síndicos? Pueden ser, quienes no pueden ser síndicos, no pueden ser síndicos, los directores, los gerentes, los empleados de la sociedad. Y tampoco ninguna persona que sea familiar de estas personas que ya son que ya forman parte del directorio de la sociedad. Tiene que ser una persona tercera, en pocas palabras. Bueno, acá hablamos de los libros exigidos, que son los libros exigidos por ley y que son los libros contables. Los libros contables deben estar rubricados. Son los libros exigidos, el libro diario, el mayor y el libro inventario. Para las sociedades anónimas, estos son los libros exigidos también que deben tener y deben estar rubricados, que es el libro de asistencia a las asambleas. Acá, ahí es donde firman los accionistas. Si los accionistas extranjeros no estén en Paraguay, como les comenté, lo pueden hacer por una carta poder y asignar a una persona local de Paraguay. Libro de registro de acciones, el libro de registro de obligaciones, las actas de asamblea y el acta de directorio. Estos son los libros exigidos para las SA, no así para las SRL. Bueno, aquí la SRL que tiene menos formalidad a lo que venía diciendo con respecto a las SA. La sociedad de responsabilidad limitada no puede realizar operaciones bancarias, de seguro, de capitalización y ahorro, ni aquellas para las cuales la ley exija otra forma de sociedad. Bueno, lo más importante yo creo que en las SA es la más constituida, las SA. Pero ya depende de la preferencia de cada accionista cómo constituir su empresa. De la responsabilidad de los socios o accionistas. La responsabilidad de los accionistas socios de una SA o de una SRL está limitada al monto de su participación en el capital social. Hasta ese monto, entonces, puede responder estos accionistas. Bueno, ¿cuáles son los elementos que tienen en común en estos tipos de sociedades, la SA y la SRL? ¿Cuáles son? Son estos: el costo de constitución. Los costos de constitución para ambos tipos de empresas, que son la SA y la SRL, no varían y se establecen en base al monto del capital social. Bueno, esto lo hacen los escribanos, los notarios públicos. Ellos son quienes establecen el monto de sus honorarios para el costo de constitución de la sociedad, ya dependiendo mucho del monto del capital. Esto está establecido por ley para los escribanos. Responsabilidad de los accionistas o socios por actos de la sociedad. En ambos casos, las obligaciones de la sociedad serán pagadas con los aportes de los accionistas o socios, no así con sus bienes personales. Esto es algo muy importante. Que no van a, solamente ellos están en participación, ellos responden solidariamente hasta el monto de su capital invertido. Bueno, sobre la responsabilidad, por mal desempeño de los directores o gerentes, en ambos casos responden ilimitadamente y solidariamente ante la sociedad. Los accionistas o socios y los terceros por la inejecución o mal desempeño del mandato, así como la violación de la ley, los estatutos y cualquier otro perjuicio causado por dolo, abuso de facultad y culpa grave. Bueno, es importante saber cuáles son las responsabilidades de los directores. Eso está todo reflejado o estampado ya
en los estatutos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son las facultades de estos administradores. Con respecto al sistema tributario, los diferentes impuestos, tasas y contribuciones del sistema tributario son aplicados en forma distinta a la naturaleza jurídica que esta empresa puedan tener. Bueno, que son los impuestos locales en Paraguay, el impuesto a la renta, el impuesto a los dividendos, también tenemos un nuevo impuesto que se llama impuesto a los no residentes, que son para las personas extranjeras que obtengan beneficios en Paraguay. Vendrían a ser por presentar servicios en Paraguay. Puede ser servicios digitales, puede ser un servicio profesional, una asistencia técnica. Este tipo de persona, ya sea jurídica o sea física, lo llamamos el impuesto que le aplicamos a la persona del exterior, a la persona extranjera, se llama el impuesto a los no residentes. Y por decirle, por comentarle esto, es una tasa del 15% sobre una base del 30%. Para hacerlo más fácil, se aplica el impuesto a la renta, el 4,5% de su servicio. Ese impuesto debe pagar a Paraguay. Bueno, eso era para comentarle un poquito de los impuestos. Las denominaciones, las SRL son constituidas por socios y dirigidas por gerentes. En la SA existen accionistas y son dirigidas por directores. Bueno, estos son ya, como ya veníamos hablando, estamos volviendo a exponer cómo se conforman los administradores para cada tipo de sociedad. Ambos pueden estar representados a partir de uno más gerentes o directores. Pueden tener también uno más gerentes o directores. Solamente que cuando la sociedad pueda asignar 2 directores, serían firma conjunta. Es muy bueno también que tengan firma conjunta para que se pueda proteger más los bienes de la sociedad. Los bienes de la sociedad ya con respecto a firmar algún cheque, con respecto a hacer algún trámite dentro de los organismos de control de Paraguay. El límite de los socios. En las SA existe un límite de 25 socios, mientras que en la SA no existe una limitación de accionistas. La integración del capital, nuevamente aquí tenemos reflejado que en las SRL los aportes en dinero que realicen para la integración del capital deben estar 50% depositados en un banco oficial, que es el Banco Nacional de Fomento, el Banco de Plata. El 50% restante deberá integrarse en un banco, como les dije, en el Banco Nacional de Fomento. En la SA no tiene este requerimiento en respecto a los aportes en efectivo ni al plazo máximo para la integración del capital. Es decir, podemos decir que vamos a invertir $50,000 y en ese momento no contamos con el 100% de ese aporte. Podemos contar con un 30% de ese aporte y el 70% de ser lo que lo vamos a integrar en 2 años. Acciones y cuotas de participación. Los aportes de los socios de las SRL están representados en cuotas de participación que no pueden ser representadas en títulos negociables, mientras que el documento que certifique el aporte de los accionistas en la SA son de título de acción, que sí son negociables. Es decir, en una SA se pueden vender las acciones, se pueden transferir las acciones. Transferencias de acciones o cuotas a terceros. Cuando la SRL está formada por un número de 5 socios, se requiere que exista unanimidad de votos para que uno de ellos transfiera sus acciones a una tercera persona. Deben estar de acuerdo para poder transferir las acciones.
En caso que tenga más de 5 socios, se requerirá el consentimiento de la tercera cuarta parte representada del capital. En las SA no existe esta obligación legal para las transferencias de acciones. Normalmente existe una cláusula establecida de común acuerdo, donde las acciones deben ser ofrecidas primero a los demás accionistas y luego, y si ninguno quiere comprar, si ninguno se puede vender a un tercero. Esto es conocido como derecho de preferencia. Formalidades de las transferencias de acciones o cuotas. Las cuotas de participación deben ser transferidas únicamente mediante escritura pública, mientras que los títulos de acción de las SA pueden transferirse también mediante endoso. De las asambleas anuales que ya estuvimos conversando también, ya lo estuve indicando, en las SRL, a diferencia de la SA, no requiere realización de asambleas anuales para la aprobación del balance y designación de autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Para la SA son los directores y son los síndicos. La forma de convocatoria para las asambleas en la SRL solo se requiere la notificación personal a los socios, mientras que en la SA es necesario realizar la convocatoria mediante publicaciones en diario de gran circulación y además de la obligatoriedad de realizar la comunicación en asamblea, en abogacía del tesoro. Es como le decía, las SA tienen un organismo de control que es la fiscalización de sociedades. A esto le llamamos abogacía del tesoro, un departamento del Ministerio de Hacienda, donde la SA, como les comenté, tiene que comunicar la inscripción de su sociedad. Una SA debe también comunicar sus asambleas. En caso que no lo hiciere, están sujetos a multa. Estos están reglamentados en base a una escala. Es importante destacar que las personas físicas y jurídicas que fungen patrones en la relación, ya hablamos de la parte de obrero patronal. Bueno, aquí le voy a hablar sobre la empresa por acciones simplificadas, que son aquí le llamamos EAS. Esta nueva figura de personería jurídica es muy reciente. Esto salió reglamentado hace un año aproximadamente. Hoy en día está siendo bastante ágil su inscripción por medio de esta figura. Aquí le voy a comentar la manera de constituir. Bueno, a diferencia de los tipos societarios que nosotros ya estuvimos viendo, que son la SA y la SRL, la legislación paraguaya, la EAS, podrá ser constituida por una persona, aunque también puede ser de una persona física o jurídica. La EAS unipersonal no podrá constituir ni participar en otra EAS unipersonal, solamente, o sea, esto es muy importante porque las empresas por acciones simplificadas también puede constituirse por una sola persona, unipersonal. Y el trámite con respecto a este tipo de inscripción es bastante, como bien lo dicen, ágil. Es para evitar los trámites burocráticos de inscripción. Esto, en teoría, debería estar inscrita en 72 horas. En 3 horas ya tenés que estar inscrita. Esto se hace de manera electrónica. La constitución podrá realizarse por contrato. Tenemos una proforma, una proforma de estatuto que nos provee el Ministerio de Industria y Comercio. Un acto unilateral por medio de un instrumento público o privado con certificación de firma. Para la creación de la EAS, la empresa interesada deberá declarar el nombre, el documento de identidad y domicilio de los integrantes de la empresa.
Asimismo, la denominación de la persona jurídica, seguida de las palabras empresa por acciones simplificadas, o de sus iniciales que son EAS. El domicilio principal de la empresa, el objeto de la empresa y la duración de la empresa, lo que se entenderá que es indefinida en caso que en el acto constitutivo no contenga disposición al respecto. Bueno, acá les voy a hablar un poquito lo que es el objeto social. Como tenemos una proforma proveída por el Ministerio de Industria y Comercio, un modelo de estatuto, lo que ahí nos permite con este tipo de constitución de empresa, de acciones simplificadas, es, es poder asignar dos tipos o más también de actividad económica que quieran desarrollar. No así con las otras sociedades que estuvimos hablando de la SA y la SRL, donde el sujeto social es muy amplio, abarca como 2 hojas y puedan tener bastante actividad económica que quieran desarrollar, ya sea maquila, importación, exportación, puede ser inmobiliaria, cualquier tipo de actividades. No así se va a dedicar a todos esos tipos de actividades que pueden ser 20 tipos de actividades. Únicamente se va a dedicar a una que va a ser principal y la segunda que va a ser una secundaria. Sin embargo, en esta empresa que son las EAS, deben establecer a qué actividad específica se va a dedicar solamente. En caso que después quieran cambiar su actividad comercial, va a tener que modificar y volver a realizar la inscripción. Pero es bastante rápida este tipo de constitución. En cuanto al registro, la EA adquirirá personalidad jurídica distinta de la de su integrante desde el momento de su inscripción en una dependencia del Ministerio de Hacienda creada y designada al efecto, que es el Ministerio de Industria y Comercio, a través del SUAS. No se requerirá que la misma sea inscrita en los registros públicos de comercio para poder operar. Bueno, aquí lo que se salta es este paso en el registro público de comercio, que este es el organismo donde solemos tener un poco más de demora. Su inscripción debe tramitarse en el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas a través del SUACE, que es una plataforma proporcionada por el Ministerio de Industria y Comercio, cuya página web se publicará un formulario para suscripción y un modelo de estatutos sociales. Es lo que le decía. Tenemos el modelo del estatuto, una proforma donde se debe completar nada más los datos de los integrantes, el capital y la actividad que va a desarrollar. Ya tenemos un modelo. En cuanto al capital social, en la EAS no requerirá de un mínimo de capital social y tampoco de un máximo. El capital social de las EAS estará representado en acciones nominativas, las cuales podrán ser endosables o no ordinarias o preferidas. El aporte podrá ser en dinero o también en otros bienes. Cuando el aporte sea en dinero, se deberá aportar el 50% del monto comprometido en el acto constitutivo y el 50% dentro de 2 años de la Constitución. El capital se dividirá en partes denominadas acciones. La suscripción e integración del capital podrá hacerse en condiciones, proporciones y distintos plazos de los previstos a las normas contempladas en el Código Civil para la sociedad anónima, pero en ningún caso el plazo para la integración de las acciones excederá el de 2 años. Bueno, estas empresas por acciones simplificadas es muy parecida a la reglamentación de las exigencias que tienen en las SA. Bueno, aquí tengo para hablarle de lo
que es la parte del derecho laboral. Bueno, es importante destacar que las personas físicas y jurídicas que fungen de patrones, que son las patronales o son las empresas que van a contratar personas para que estén bajo nómina, o lo llamamos nosotros empleados dependientes. Esta relación obrero-patronal debe tener en cuenta el derecho laboral, tiene por función principal la regulación de la relación de las partes que forman el contrato laboral, es decir, el contrato con un personal. En efecto, la definición doctrinaria del derecho laboral establece que esta ciencia regula la relación del empleado con el patrón y esto con el Estado. La obligación al momento que la empresa desee contratar a empleados, desde el momento que ingrese a la empresa, ya desde que sea, por decirlo, un periodo de prueba, del momento del periodo de prueba ya debe inscribirle al Instituto de Previsión Social, en donde está cubierto por una asistencia médica, y también ya va aportando para su seguro, para su jubilación, el empleado. Bueno, es de extrema importancia tener la concepción clara de este tema usando la metodología sencilla. Bueno, eso es una pequeña definición de lo que sería nuestro derecho laboral. Con respecto a las vacaciones que tienen, que están regidos por el Código Laboral Paraguayo, estos empleados que están en dependencia bajo una patrona, bajo las empresas, deben gozar de vacaciones cuando su antigüedad sea del 0, del momento que ingresó, hasta 5 años, tienen unas vacaciones de 12 días hábiles. Cuando el empleado tenga una antigüedad de 6 a 10 años, le corresponde 18 días hábiles de vacaciones. Y cuando tengan ya una antigüedad de 10 años, donde ya tienen una estabilidad, le corresponde 30 días hábiles. Y sabemos que las vacaciones son remuneradas. Otro dato importante que tenemos aquí para tener en cuenta cuando vamos a contratar a una persona y en condición de empleado dependiente, estos empleados se computan por sus horarios de trabajo. Tienen que completar 48 horas semanales. También tienen un aguinaldo que es la 12ava del salario anual. Todo lo que percibe en el año dividido 12. Eso es lo que le corresponde como aguinaldo. Y este aguinaldo se paga antes del 31 de diciembre. En ese periodo es donde se paga en diciembre, y antes del 31 se paga el aguinaldo. Normalmente se suele ya pagar el 20 de diciembre. El salario mínimo que tenemos aquí en Paraguay es de $352 aproximadamente, que es en guaraníes, nuestra moneda local, 2.289.324, que es equivalente a dólares $352. Esto es lo que le corresponde, esto es lo que le puede corresponder a un obrero, a una persona que va a estar bajo dependencia, no así para un profesional que ya puede tener un salario mucho más considerado. ¿Qué es el aporte? Bueno, este es el aporte que se ingresa al Instituto de Previsión Social. Por una parte, ingresa el aporte que es del empleado, y por otra parte, del empleador. Son dos aportes que se debe presentar al Instituto de Previsión Social y se retiene al empleado. Bueno, ¿qué sería esto? Es la suma de dinero obligatoriamente por ley de manera mensual que deben pagar al Instituto de Previsión Social los empleadores y los trabajadores sobre el salario, para que tenga derecho a las prestaciones que otorga el Seguro Social. ¿Qué otorga el Seguro Social? Que es
La asistencia médica para el empleado, que puede ser para su cónyuge y para sus hijos. Y también podría ser para los padres, dependiendo mucho del salario del empleado. Si gana un salario mínimo, claro, ahí sí también goza de estos beneficios en los padres del empleado. ¿Cuál sería el aporte? Le digo, el aporte por parte del empleado es del 9% de su salario. Eso se le retiene al empleado para poder luego depositar en el Instituto de Previsión Social. Se retiene ese 9% sobre su salario. Y el empleador aporta el 16,5%. Ese aporte que hace al Instituto de Previsión Social genera para la empresa es un gasto que puede deducir para el impuesto a la renta. Es un gasto, el aporte patronal lo identificamos y lo reflejamos en los balances. El seguro social es un derecho de los trabajadores y es una obligación de la patronal, de los empleadores, cumplir con este derecho. Poner la definición de salario para nosotros es importante, porque para el aporte obrero patronal, todo salario menos la bonificación. ¿Qué es una bonificación? Es una bonificación familiar que también tiene derecho el empleado de percibir el 5% por cada hijo menor de 18 años. Siempre y cuando puedan tener 2 salarios mínimos que esté cobrando en el mes. Y el aguinaldo, sobre todo este es lo que se debe aportar al Instituto de Previsión Social, que es IPS, le llamamos nosotros. ¿Qué es el salario? El salario se define como la remuneración total que percibe el trabajador de sus empleadores en dinero, especie, regalía, incluyendo todo lo que corresponde a trabajos extraordinarios, suplementario a destajo, comisiones, sobresueldos, gratificaciones, cualesquiera otras remuneraciones. Bueno, estos son ya, sobre todo eso también se considera salario y sobre eso también deben aportar el empleador y también el trabajador, cada uno con sus tasas respectivas. Bueno, la única excepción, el aguinaldo y la bonificación familiar establecida por ley, por lo tanto, esto no forma parte del salario, únicamente. Después las comisiones, trabajo extraordinario, en caso de despido, todo eso forma parte del salario y sobre eso se debe aportar al Instituto de Previsión Social. Por decirlo, puede ser cuando hay un despido, puede ser también todo eso que compone parte del salario también debe aportarse al Instituto de Previsión Social. Bueno, si el empleador está obligado a comunicar la entrada del trabajador desde el momento en que este inicia su tarea dentro de la empresa. Este periodo de prueba, sí, también desde el momento que ingresa como periodo de prueba, que son de 2 meses el periodo de prueba, desde ese momento, del primer día que ingresa a trabajar en la empresa, desde ese mismo día, ya le debe inscribir a su empleado en el Instituto de Previsión Social y pagar los correspondientes aportes. Bueno, acá hablamos un poquito de las sociedades de acuerdo a sus regímenes, que pueden ser el impuesto a la renta del pequeño contribuyente y el impuesto a la renta del servicio de carácter personal. Bueno, estos son algunos impuestos que tenemos aquí en Paraguay que también se rigen, tienen sus tasas diferenciadas. La del impuesto a la renta de carácter personal, estos son del 10%. Hablando aquí de lo que tenemos los impuestos locales en Paraguay, el impuesto a la renta empresarial es el impuesto anual que se paga, su vencimiento es también en el 4º mes del año, en abril, y la tasa es del 10%. El IDU también es un impuesto que se paga en esa fecha, después de la asamblea, cuando se decide la distribución de los dividendos y utilidades. Cada socio debe aportar también.
El impuesto a la renta a los no residentes. Este es un impuesto nuevo que ahora ya se está aplicando con nuestra nueva reforma tributaria, que viene aplicando desde el año pasado, desde enero del 2020. Como le dije, la tasa del impuesto a los no residentes es del 15% sobre una base del 30%. El IVA es del impuesto al valor agregado, que es el 10%. El IVA, perdón, es el impuesto mensual, que viene a ser de sus ingresos menos su egreso, es lo que le corresponde pagar como impuesto. Y este es el impuesto mensual. Impuesto al valor agregado, que es el IVA, y su tasa es el 10%. Creo que es la más baja en toda la región, que es muy diferenciado y es muy práctico este impuesto en relación en las otras regiones. Bueno, impuesto entonces selectivo al consumo es algo muy también diferenciado. Esto para tener en cuenta cómo se pueden imputar los gastos, cómo se pueden imputar las rentas, para que podamos obtener el resultado en los balances, ¿cierto? Bueno, las actividades comerciales, industriales y de servicio, que pueden ser por compra de mercadería, puede ser una venta virtual de inmueble. Estas son las actividades que podría desarrollar. Como ejemplo, renta de bienes del activo, todo que contenga, todas las rentas que contengan las sociedades. Bueno, esto corresponde a la actividad social, a sus ingresos. Y con respecto a sus ingresos, todo lo que pueda descontar como gasto, dependiendo mucho de su actividad, si corresponde o no descontar esos impuestos o esos gastos. Bueno, ¿qué es la renta bruta? Que es la diferencia entre el ingreso total, las operaciones grabadas y el costo de las mismas. Esto para poder tener el resultado final del ejercicio, y sobre eso se va a pagar el impuesto a los dividendos y utilidades. Que es la renta neta, principio de casualidad, debidamente documentados, mercado de precios, si el gasto no es ingreso grabado para el beneficiario. Bueno, estos son algunos principios que se deben tener en cuenta. Ya corresponde a la parte contable. Que se puede también deducir los tributos, los tributos que son algunos impuestos que se pagan, que son de mantenimiento, el patente comercial, que se paga 2 veces al año, se paga en enero, son semestral prácticamente, se paga en enero y después se paga en julio. Son los impuestos anuales que se abona a la municipalidad, a las distintas municipalidades, ya sea de Asunción o de sus entornos. Los gastos generales del negocio, que pueden ser los gastos que pueda tener ya la empresa. Bueno, esto nada más para comentarle cómo se obtiene la renta neta, descontando de su renta que compone su renta bruta, y su renta neta es lo que va a pagar. Bueno, aquí nos vamos ya a lo que es los estados financieros que se deben presentar en forma anual. Que la presentación del balance general, el estado de resultado, flujo de efectivo, estado de variación de patrimonio neto, nota de los estados contables. Esto es lo que componen los estados financieros y se deben presentar a la administración tributaria en forma anual. Con vencimiento en abril del año. Tenemos un calendario para la presentación de estos impuestos. Esto ya rige con respecto a la terminación del RUC. ¿Qué es el RUC? Es la cédula tributaria de la empresa. Lo llamamos registro único del contribuyente. Y con respecto a eso, con respecto a la terminación de su RUC, va a tener un vencimiento. ¿Qué es ese vencimiento? Es la fecha en que tiene que presentar sus declaraciones juradas de IVA y de impuesto a la renta o cualquier otro impuesto que la administración tributaria esté exigiendo. Y estos son las fechas de vencimiento. En caso que no lo hiciere en fecha, está sujeto a multas, mora, interés, ya dependiendo mucho del monto de que tenía que haber aportado y no lo aportó en fecha.
Es decir, comenzando desde la terminación del RUC, que viene del 0 al 9, y sus vencimientos van del 7 al 25 del mes, ya dependiendo de su terminación del RUC. Bueno, aquí lo que tenemos algunas definiciones sobre para los inversores y para los inversionistas. Durante la estabilidad de precios es actualmente el objetivo ampliamente aceptado de política monetaria, hablando, basado en la evidencia internacional y la experiencia histórica de una inflación baja y estable, contribuye a lograr un crecimiento económico. Bueno, con respecto a los inversionistas, tenemos también acá el sistema SUACE, que es por la plataforma proveída por el Ministerio de Industria y Comercio. En caso que un inversionista esté interesado en venir a Paraguay, en ese caso firma una declaración jurada comprometiéndose que va a invertir en el Paraguay $70.000. Ya, eso ya con el tiempo, no es que lo va a hacer en el momento de ingresar a Paraguay, sino que en un periodo va a invertir esos $70.000. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Industria y Comercio? Le da la facilidad de poder sacar su residencia permanente de manera más rápida, más ágil, sin tener que tardar los trámites, no se demora mucho con los trámites de inscripciones, es mucho más rápido. Pero como les dije, tiene que tener, deben presentar, firmar una declaración jurada de su compromiso y va a invertir aproximadamente $70.000. Bueno, ¿cuáles son los beneficios, los valores que debe presentar en la política monetaria? Para el emisor, es una alternativa y complemento del esquema del financiamiento vía banco, permite optimizar la estructura financiera, no dependiendo de una sola fuente de recursos, reduce el costo de evitar la intermediación financiera bancaria, las condiciones de financiamiento se adecuan a la necesidad específica del emisor en cuanto a un plazo, la tasa de interés, amortización, la modalidad de pago, etc. Permite encontrar un nuevo accionista interesado en acompañar nuevos proyectos. Proyecta una imagen corporativa debido a que el público accede a información sobre la sociedad. Bueno, esto vienen a ser sobre la casa de bolsa. ¿Y cuáles son para los inversionistas? Mayor alternativa de inversión según el riesgo y rendimiento deseado. Los precios son formados por el libre juego de la oferta y demanda del mercado. Se puede diversificar inversión por la variedad de instrumentos ofrecidos. Mayor liquidez debido a que pueden ser negociados en el mercado secundario. Asesoramiento de una casa de bolsas que orienta al inversionista en sus decisiones. Aquí puede entonces tener asesoría por parte de las casas de bolsas. Control y supervisión del mercado, en el cual pueden encontrar información para la toma de decisión de inversión. Bueno, como les dije también, un tratamiento importante para los que tengan interés en acogerse a lo que ofrece el Ministerio de Industria y Comercio a través de su sistema, que es el SUACE. Bueno, esta ha sido mi presentación. Aquí tenemos una nota de los lugares donde tenemos nuestras oficinas. Bueno, esto ha sido por mi parte. Muchas gracias. Y tenemos algunas consultas, algunas preguntas que quieran hacer. No sé cómo hacemos, si lo vamos a leer o vamos a tener el micrófono abierto. Así es, vamos a habilitar la opción. Si Gastón me puede ayudar, vamos a permitir que las personas que tengan alguna duda o consulta puedan levantar la mano y así habilitar el sonido pues para poderlos escuchar. Ya. Bueno, aquí hay una pregunta por parte de Patricio. Habla sobre el tributo similar a la del monotributo de Argentina.
entiendo que es el impuesto a la renta personal de una sola persona. Eso sería similar y es lo que se paga aquí, el 10% de ese impuesto, ya sea por sus servicios. Tiene una escala para que pueda ser contribuyente de este impuesto a la renta personal. A ver, son 80 millones. Una vez que una persona obtenga renta por 80 millones dentro de un año o dentro de ese periodo, se constituye como contribuyente de este impuesto a la renta. Te puedo decir aproximadamente, tiene que tener como $12,000 aproximadamente, tiene que ser su renta o su ganancia para que pueda ser aportante de este impuesto, pueda tributar este impuesto. Gracias, Fabiola. Acá me pregunta Carla, ¿el periodo de capacitación contempla como periodo de prueba, periodo no contempla? Creo que me estabas preguntando sobre el empleado desde el momento que ingresa a la empresa, sea capacitación o sea periodo de prueba. Claro, el periodo de prueba también se entiende como una capacitación. En ese momento se debe inscribir al empleado en el Instituto de Previsión Social y pagar los respectivos aportes y firmar el contrato. Hay una pregunta de Luis Macario. ¿Existe algún régimen para poder ingresar bienes de capital usados, Fabiola? Ya, bueno, con respecto a los bienes de capital usado, ¿cuál sería otra pregunta más concreta de eso para que podamos entonces indicar mejor qué impuesto podría ser? Bienes de capital usado, no sé exactamente a qué se refiere. No, capaz me quería decir si son si son por las empresas extranjeras que quieran inscribirse aquí en Paraguay. Seguramente debe ser por una empresa que está... Luis, ¿están abiertos los micrófonos, Yamile, para que pueda hacer la pregunta el señor Luis Macario? Así es, solamente tendría que hacérnoslo vía audio. No sé si Luis quiere participar, puede habilitar su audio. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien, Luis. Perfecto. No, simplemente es, digamos, si hubiera intenciones de hacer algún emprendimiento industrial, si se pueden importar desde Paraguay bienes de capital, llámese maquinarias, para el armado de ese emprendimiento. Claro, entiendo. En Argentina hay determinadas restricciones si uno quisiera comprar alguna maquinaria, por ejemplo, usada en Estados Unidos e ingresarla en Argentina. A eso está orientada la pregunta. A lo mejor es demasiado específica, no hay problema. Bueno, entiendo. Esto vendría a ser como el activo o la parte vendría a ser el capital inicial para constituir la empresa. Claro que puede integrar con bienes y pudiendo ser usados, pero debe presentar los documentos de esos bienes para que pueda integrar como un capital. Porque el capital, si bien lo puede iniciar, puede iniciar la empresa con dinero o con bienes también, llámese aquí maquinaria, llámese aquí inmuebles también. En este caso, si me indicas que son maquinarias, también lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque esa maquinaria se tendría que usar para la actividad económica específica que va a desarrollar. Pero presentando los documentos.
por decirlo, como un rodado que presenta la escritura de su rodado, para que pueda integrar como parte del activo. Perfecto, gracias. Ya, bueno. Hay otra pregunta de Diego Flamini. ¿Un extranjero puede generar un EAS? Sí, puede participar como accionista, pero no como director o representante legal, con excepción si tiene residencia permanente en Paraguay. Para ese caso, un extranjero necesita a un paraguayo si no tiene su carnet de residencia permanente. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta que quisieran hacer? Acá, Carla pregunta con respecto a cálculo de las indemnizaciones. Bueno, esto tiene que ver mucho con el código laboral. Son escalas que el código laboral nos permite establecer con respecto a las indemnizaciones, que son la antigüedad. Puede tener en el caso que el empleado decide rescindir el contrato, puede ser por un despido justificado, si es un despido justificado, obviamente no va a pagar indemnización al empleado, pero hacerlo injustificado sí debe pagar indemnización, y un preaviso lo puede hacer por escrito, entonces esa parte no lo paga, pero depende mucho de la antigüedad de los empleados. Por decirlo, si tiene una antigüedad de 1 año, no quiero decirte cualquier número, pero debemos practicar el código laboral, que puede ser, creo que por una indemnización le corresponde la cantidad de años. Bueno, esto lo podemos verlo de una manera más específica, las indemnizaciones, conforme a lo que nos dice la ley laboral. Hay otra pregunta de Michelle Magalí Amaya. ¿Se podría poner una sucursal de una empresa argentina o quizás sería más rápido y accesible hacer una nueva sociedad? Bueno, si la sociedad aquí en Paraguay va a constituir como una sucursal, debe traer su estatuto de su país de origen, inscribir a esa sociedad extranjera, o lo más rápido también podría ser una nueva sociedad con los mismos accionistas de la casa matriz. También podría ser, pero va a ser como una empresa vinculada, pero con personalidad distinta, no como una sucursal, sino en forma independiente. Jorge Cabrera. ¿Cuál es el costo de hacer la sociedad? ¿Se puede hacer una sociedad unipersonal? Sí, estoy hablando todo el tiempo. Una empresa unipersonal, sí, claro. Una empresa unipersonal corresponde a una sola persona. Lo pueden hacer con un aporte de capital. Y después hay otra pregunta de María Lorena Juli. Si presto servicio a Paraguay, cuando hacen el pago, ¿qué retención de impuestos nos haría la exportación de servicios a Paraguay? Ya. Bueno, este es el impuesto a los no residentes que le estaban llamando el INR. Cuando una persona del exterior ofrece su servicio aquí en Paraguay, nosotros en la ley que reglamenta, o sea, no basamos en la fuente que el ofrecimiento de servicio fue aprovechado y utilizado aquí en Paraguay. Entonces, la legislación en Paraguay, en ese caso, retiene a la persona del exterior, le retiene el 10% de IVA, del valor de ese servicio, de su factura, y le retiene el impuesto a los no residentes, que es el 15%, sobre una base del 30%, o podemos aplicar de manera directa el 4,5%. Eso es lo que se paga de impuesto a la renta a los no residentes. Es decir,
También ocurre que tenemos dos tipos de retenciones que pueden ser los impuestos con absorción de impuestos o sin absorción de impuestos. Están los casos que un proveedor del exterior le pide al contribuyente local de Paraguay que no le descuente ningún impuesto y que le remita o le remese el 100% del monto de su factura. En ese caso, entonces, deben llegar a un acuerdo con el contribuyente local de Paraguay, porque Paraguay es quien va a ingresar esos impuestos al fisco. Entonces, es muy importante eso, definir con la persona de Paraguay, con la empresa de Paraguay, las retenciones, si lo van a hacer con absorción de impuestos o sin absorción de impuestos. Es decir, va a pagar Paraguay esos impuestos y no se le retiene ningún impuesto a la persona del exterior. Se le remesa el 100% de su factura. No hay más preguntas, Fabiola. No sé si hay alguna otra persona que quiera hacer alguna otra consulta. Bueno, me parece que no. Te agradezco, Fabiola, excelente la presentación. Quedamos atentos a cualquier inquietud que surgieran por parte de la empresa. La Mon Group está a total disposición. Así que bueno, agradecemos muy especialmente su presencia y nuevamente agradezco a Fabiola su exposición y a Mon Group por esta excelente oportunidad de tener más información disponible para nuestras empresas socias. Ya. Muchas gracias por su participación y estamos a la espera de cualquier consulta, inquietud que quieran hacernos de parte del grupo MON. Muchísimas gracias. Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, muchas gracias, muy lindo. Buenas tardes a todos.